¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al programa. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella se llama Maritza Galicia. Ella es la pastora Maritza Galicia y ella está en Arbor, Alabama, colaborando con el pastor Nahum. Así es, con el pastor Nahum Hernández. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Ministerio Internacional Casa de Dios. Así estamos muy contentos, Maritza, de tenerte aquí con nosotros. Es nuestra invitada especial en este programa. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerla ya hace varios años, ¿verdad? Sí, 11 años. 11 años. Poquito más, creo. Poquito más, sí. Y pues Dios ha venido transformando nuestras vidas y el día de hoy nos acompaña y nos trae un tema muy, muy interesante, como todos, lo que hemos venido desarrollando. Y espero que ustedes estén ahí prestando atención, que yo sé que es una palabra que los va a catapultar. Catapultar. Amén, amén, así es. Y nada más con el puro nombre ya. Con ese nombre me hizo pensar unas 3, 4 prédicas más. No es cierto. No, pero es muy interesante el tema. Interesantísimo. Sí, yo la verdad es que quiero dar las gracias, ¿verdad? Primeramente a Dios y a ustedes, ¿no? Porque Dios es el que hace las conexiones, definitivamente lo creo. Y creo que este es un tiempo, ¿no? Para que podamos compartir los unos con los otros y podamos llegar a ustedes, a los millones de personas que nos escuchan y que van a recibir este mensaje, que es un mensaje que lo va a poder meditar, lo va a poder digerir e inclusive le va a ayudar a poder caminar en él, ¿verdad? Esta mañana, de hecho anoche estaba yo meditando en base a un edificio. Yo podía ver un edificio y muchas veces nosotros como ministros vamos escalando, ¿verdad? Un edificio muy alto, supongamos un edificio digamos, de 30 pisos, ¿verdad? Hay veces que vamos subiendo, ¿verdad? De piso en piso en piso y nos encontramos muchas veces en el 30º piso, ¿verdad? Y cuando estamos ahí, nos olvidamos de que ese edificio fue construido por un fundamento, ¿verdad? Así es. Y si pasamos esta panorama en la vida espiritual, muchas veces como ministros, como hombres y mujeres que estamos caminando en el Señor y le estamos conociendo, muchas veces nos olvidamos de que hay un fundamento, ¿verdad? Y por eso vemos estadísticas de que hay pastores que se divorcian, hay suicidios, hay muchas veces depresión que es desconocida entre pastores, ¿verdad? Sí. Y creo que este es un tiempo para meditar y reflexionar que es muy importante que caminemos y no nos olvidemos nunca de lo que es el fundamento. Así es, muy interesante, exactamente como lo mencionas. Sabemos que toda construcción, como tú lo decías, el fundamento es lo importante. El fundamento donde se sostiene todo el edificio, si se ha usado los materiales adecuados de calidad, sabemos que el edificio jamás se va a mover, ¿verdad? Así es. Aunque así pueda venir un terremoto o pueda ser azotado un tsunami. por un huracán, que están de moda. Están de moda. No, es la temporada, es la temporada. Es la temporada. Sí, Pero sabemos que si el fundamento es firme, es fuerte, con los materiales correctos de calidad, o sea, no va a sufrir mayor daño, pues, o ningún daño. Así es. Dicho. Sí, así que... Y entonces, decíamos, el tema de hoy se titula Encuentros que provocan cambios, pero esos encuentros son en base al fundamento. El fundamento es Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra, que es la piedra angular. Y constantemente tenemos que estar conscientes de que tenemos que día a día tener esos encuentros con Jesucristo. Día a día tenemos que conocerle y para eso vamos a ir a la parábola, mentira, no es una parábola, a la historia de Jesús y el encuentro con la samaritana. Así que si usted nos está escuchando y tiene su Biblia a mano o tiene su celular, ¿verdad? Porque en la actualidad tenemos en nuestro celular, tenemos nuestra Biblia, ¿verdad? Por favor, abra su Biblia en Juan 4, ahí va a poder usted encontrar esta historia que tiene siempre mucho de qué hablar, ¿verdad? Y normalmente cuando se habla de esta historia, se habla mucho acerca de la adoración.
Pero esta vez nos queremos enfocar en algo más que es la adoración. Queremos enfocarnos en ese encuentro que tuvo la samaritana con Jesucristo, en el versículo, específicamente en el versículo 10, cuando una vez que Jesucristo le pide agua a la mujer samaritana, él le respondió, ¿verdad? Y le dijo así, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Aquí vemos que Jesucristo le dice a la samaritana específicamente, si conocieres el don de Dios. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, ¿verdad? Un regalo. Entonces le dice, si conocieres. Entonces lo primero que tenemos que saber es que tenemos que conocer el don de Dios. El don de Dios no solo es el regalo, sino es el complemento de la salvación, de la justicia y de la gracia. Así es. Entonces eso es lo primero que tenemos que conocer. También puede ser una herramienta para nuestra vida. También puede ser una herramienta para nuestra vida. Me gusta lo que dices porque es como si fuese, habla de un don, de un regalo, pero que ese regalo es tan grande. Tan grande. Yo me imagino, o no me imagino, yo lo visualizo de esta manera, como cuando te hacen un regalo que te dan una cajota y dentro de esa cajota viene otra caja más pequeña. más pequeña y viene otra, y viene otra, y viene otra, pero al mismo tiempo estas cajas están llenas. Entonces nos damos cuenta, como tú dices, es justicia, es gracia, es un regalo, pero es tan inmenso el regalo y es tanto lo que contiene ese regalo. Así es. O sea, todo está contenido en un solo regalo. Miren, y aparte de lo que está hablando Maritza acerca del don, en la traducción lenguaje actual habla que Él quiere darte. Sí, aquí en la Reina Valera dice... si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, fíjense. En uno dice, si conocieras. En la traducción lenguaje actual te dice, porque Él te lo quiere dar. Y mira que en la nueva versión internacional dice, si supieras lo que Dios puede dar. Fíjate, o sea, si supieras lo que puede dar. ¿Verdad? O sea, ¿cómo va evolucionando, verdad? Sí. En las traducciones este tema. Sí, y ¿cómo se llama? Y el sentido, como tú decías, ¿no? Si tú conocieras, o sea, yo creo que, yo estoy seguro que Dios siempre ha querido darse a conocer. Así es. Lo vemos desde el Génesis, yo sé, cuando Él dice que puso el árbol de la vida, ahí en el Edén, o sea, porque Él se quería dar a conocer aún más. Y durante toda la historia bíblica, si usted la puede leer o la ha leído, Él siempre ha tratado de darse a conocer. Y entonces le pregunta en ese momento no le pregunta, más bien le dice a la mujer samaritana, si tú supieras. Si tú supieras. Si tú supieras, o sea, y es una de las, ayer que platicaba yo con mi hermana Maritza, yo le decía que es una de las historias, uno de los relatos bíblicos donde hay contenida tantas riquezas. Tantas riquezas. Porque, como decía ella, o sea, Jesús habló con ella de adoración, ¿sí? Habló de montes, habló del tiempo, pero también habló de esto, de conocer. De conocer. Si conocieras, pero no un conocimiento intelectual, ¿verdad? Exactamente. Sino un conocimiento espiritual, porque es importante, ¿verdad? Que entendamos que no solo somos un cuerpo, no solo tenemos el alma en el conocimiento, sino que somos seres espirituales, que nos comunicamos con Él por medio de nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que conectarnos, tenemos que conocerle a Él en lo espiritual para poder entender cómo se mueve Dios, cómo es el que Dios tiene ese poder, ¿verdad? Para darme esa gracia, para darme esa sanidad, para darme esa salvación, para darme esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces, primeramente, Jesucristo le presenta a ese Dios vivo, a ese Dios que da, a ese Dios de gracia, de justicia, de amor, ¿verdad? Se lo presenta, le dice, si lo conocieras, ¿verdad? Ahora bien, después le dice, y si supieras quién es el que te habla, ahora viene Él, ¿verdad? De que Él también tiene que conocerse,
¿verdad? Uno lo tiene que conocer, uno tiene que saber quién es. ¿Por qué? Porque en la medida que conocemos al Padre, en la medida que conocemos a Jesucristo, nosotros también vamos madurando, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos extendiendo el reino de luz, ¿verdad? Así es. En ese sentido, o sea, mismo Jesucristo nos invita a conocerlo a Él. Yo quiero ponerlo de esta manera. Es como cuando tú estás interesado por una persona y entonces tú le invitas, vamos a hacer esto o vamos a hacer aquella otra cosa para conocernos, para tener una relación de amistad. Y en ese sentido, Jesucristo le está diciendo a esta mujer samaritana y que vamos a conocernos, vamos a tener esa relación de amistad. Porque culturalmente decía que samaritanos y judíos, la misma mujer lo dice en el texto, Sí. no se podían ni hablar. No se podían, pero ni hablar. O sea, eso es algo extraordinario. Por eso la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí que yo te dé de beber? Si no nos hablamos, dice, si no nos dirigimos la palabra. Y de hecho dice la historia que para ellos, para desplazarse, tenían que pasar por Samaria. Pero que inclusive dice que rodeaban la ciudad para no pasar por Samaria. Pero Jesús no hace eso. Jesús pasa. De hecho, dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. ¿Por qué? Porque él conocía los tiempos. De hecho, hace un rato también Juan Carlos dijo que Jesucristo le habló de los tiempos a esta mujer. Entonces, Jesucristo sabía el tiempo correcto, el tiempo perfecto para hablar con ella y dejarle saber que sí le conocieran. O sea, es como, si no me conoces, yo no te puedo... O sea, si nosotros tres no nos conociéramos, yo no estaría aquí, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, así de sencillo. O a lo mejor ninguno estaría aquí. Sí. Pero entonces es como que hay algo condicionado, que es necesario. Muchas veces pedimos cosas, ¿verdad? Y no llegan. Muchas veces no llegan, ¿por qué? Porque precisamente no conocemos. Así es. No le conocemos a Él. O sea, que quiere decir que dentro de nosotros probablemente hay duda, ¿verdad? No, la fe no la tenemos firme. Entonces muchas veces las cosas no llegan porque no le conocemos bien a Él. O también, fíjate que tocando ese punto, o tal vez es que ya nos llegaron, pero como no conocemos, no sabemos que están ahí. Y eso es interesante, porque a lo mejor puede que ya la tengas, lo que hayas pedido a Dios, puede que ya te lo haya dado, pero no conoces que ya te lo dio. ¿Y cómo conoces que ya te lo dio? Pues conociéndolo a Él. Sí, pero que... Fíjate, bueno, sin hablar del punto de la necesidad, porque cuando hablamos del punto de la necesidad, también tocamos puntos muy para la gente, ¿no? Donde dice, es que yo quiero algo de Dios, pero no es necesariamente cubrir una necesidad, sino que Él se mostró a la samaritana y dice, si tú supieras quién soy yo, o sea, eso también te dice, bueno, entonces debe de haber una acción de parte de nosotros. De nosotros, sí. Él se muestra, se presenta, ¿sí? Se muestra a ti y se presenta cordialmente con la samaritana, a pesar de las condiciones geográficas de ese tiempo, ¿sí? Y le dice, tú me pedirías. Fíjense, qué interesante es el hecho de que nada más él, sino que se presenta y luego le dice, tú me pedirías. O sea, él sabe que nosotros en él tenemos todo. Amén, así es. Sí, entonces es bien interesante este tema que estás trayendo, encuentros que cambian, encuentros que provocan cambio. ¿Y por qué hablamos de que provocan cambio estos encuentros? Porque ahí viene la pregunta del millón para ustedes. O sea, ya nos va a poner. ¿Cómo? Ya nos va a poner examen. Ahora bien, porque es importante no solo de hablar de la palabra, sino de enseñarle a la gente cómo caminar en ella, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo le conozco? ¿Cómo usted le puede conocer a Jesucristo? ¿Cómo le podemos conocer nosotros? Porque muchas veces podemos solo conocerlo porque lo estoy mirando. Porque te miro, o sea, puedo decir que te conozco. Pero realmente, más allá, ¿cómo puedo conocer a una persona? Hace rato Juan Carlos decía, ¿verdad? El hecho de salir para conocernos, ¿verdad? Pero, ¿cómo salgo con Jesucristo? ¿Cómo hago para conocerle a Él? Bueno, yo quiero empezar contestando de esta manera. Lo primero que vemos es que Jesucristo fue el primero que se acercó. Ok. Ya se acercó a nosotros Jesucristo. No es que...
bueno, voy a acercarme a Dios. No, Él ya se acercó, que estemos conscientes de que Él se acercó ya a nosotros. Exacto. Haz de cuenta que está enfrente de nosotros. Él ya está aquí. Ya está aquí. Ahora, ¿qué le digo? ¿Quién eres? ¿Qué es agua? Ahora, ¿qué le digo? Me presento. Soy Juan Carlos. Quiero conocerte. ¿Le puedo decir eso, no? Sí, sí. Puedo decirle, quiero conocerte, Jesús. Sí, definitivamente conocerle a Jesús es a través de primeramente y definitivamente no hay vuelta de hoja con la palabra. La palabra es la que nos va a llevar al fundamento, como decíamos al principio de este programa, que nos va a llevar a conocerle más. ¿Por qué? Porque en la palabra usted va a saber cómo se movió desde el principio, cómo nació Jesucristo, cómo fue creciendo Jesucristo, ¿verdad? ¿Acaso si nosotros compartiéramos más y saliéramos más, probablemente yo les empezaría a hablar de mi vida, de mi niñez, ¿verdad? Sí, de todo mi proceso, ¿verdad? De todo lo que he caminado en el momento que tuve mi primer encuentro con Jesucristo, en dónde fue, cómo fue, qué fue lo que me dijo, qué le respondí, ¿verdad? Entonces, definitivamente Jesucristo está a la puerta. Dice que Él toca, ¿verdad? Y quien le abre, ¿verdad? Él entrará y cenará con usted. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es abrirle la puerta, porque créame que ahí donde usted está, Dios le está hablando, Dios quiere conocerlo, Jesucristo quiere que tenga usted un encuentro con Él. Entonces, una vez que yo tengo ese primer encuentro con Él, lo voy a conocer a través de las Escrituras, ¿verdad? Y ahí es donde yo le voy a empezar a hacer preguntas, como nosotros le empezamos a hacer preguntas a este pasaje, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? Y es una comunicación de dos. Créame que en la medida que usted va escudriñando la palabra, la va leyendo, Él le va a empezar a responder, ¿verdad? Sí, de hecho, el mismo Jesucristo en una ocasión le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, dice, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, y recordemos que en aquel entonces no había Nuevo Testamento, como hoy conocemos, ni había Biblia. Lo único que había eran pergaminos, y era la ley de Moisés, los profetas. Y decía, lean eso, porque esa ley y los profetas dan testimonio de mí. O sea, y nosotros hoy tenemos la ventaja de que tenemos la Biblia en un solo libro. Por gracia de Dios. Y en los celulares tenemos diferentes traducciones, ¿no? Y entonces, o sea, ya no es de que déjame voy y busco el rollo a ver qué dice el rollo. Pergamino. No, o el pergamino, sino que ahora tenemos todo completo. Y tenemos no solamente, ahora tenemos los relatos de los apóstoles, del apóstol Pablo, sus cartas, los evangelios de según San Juan, San Mateo, Lucas, y el famoso libro muy conocido de Revelaciones. De Revelaciones. Ese es para otro tema. Ese es para otro tema. Sí, pero fíjense, bien interesante este tema de encuentros que provocan cambios, porque a final de cuentas nosotros somos representantes de Cristo. Fíjense, una vez que, bueno, nosotros que tenemos el privilegio de poder enseñar a alguien o predicarle, nosotros tenemos la responsabilidad de poder mostrar y ser testigos del mismo Cristo, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto lo vamos a llevar un poquito más allá. ¿Qué pasó con la mujer samaritana después de que tuvo ese encuentro con Jesús? Es bien interesante también. Es que eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. En el siguiente programa vamos a estar hablando de eso. Para allá no te adelantes, para allá vamos. Solo que vamos caminando, pero Raúl quiere ir corriendo. No, bueno, es que lo que nos está enseñando acerca de esta palabra, que es bien interesante, encuentros que provocan cambios, hasta, fíjense, todo lo que sale nada más con el título que le pusiste, ¿no? Sí, así interesante. Es. Sí, y podemos ver en las Escrituras que hay también, no solamente este ejemplo, sino hay muchos más donde hubo un encuentro por ejemplo, tenemos el ciego de nacimiento que tuvo un encuentro con Jesús y provocó un cambio. Y pues, pero eso es otra historia, ¿verdad? Esa es otra historia. Sí, no, estamos con la mujer samaritana. O sea, es que un encuentro con Cristo es lo que hace. Provoca un cambio. Provoca un cambio. Una transformación en la vida de nosotros. Y yo creo que nosotros tres somos testigos de que cómo Dios ha ido transformando nuestras vidas. Y cómo el hecho de nosotros poder encontrarnos con Él, o que Él nos haya encontrado, como usted lo quiera ver, que Él nos haya encontrado y nosotros hayamos aceptado tener esa relación con Él, ha ido transformando nuestras vidas, ha ido cambiando nuestras vidas. Y muy interesante, ¿no?
el hecho de que él dice, tú me pedirías a mí A mí. de beber. Y entonces la mujer sigue conversando con Jesús y le dice, ¿acaso eres tú mayor? Dice que nuestro padre Jacob. Yo creo que en otras palabras le estaba diciendo, ¿acaso eres tú mayor que nuestra cultura, que nuestras tradiciones? Que nuestra Sí, propia que no. creencia. Que nuestra propia creencia, si eres tú mayor que nuestro padre Jacob. Y eso es interesante, pues, el hecho de que, ¿cómo sabía todas estas cosas esta mujer? ¿Qué concepto tenía de Jacob, de su padre? Porque también hablaba de otras cosas, ¿no? De que ustedes los judíos dicen que allá se adora y nosotros decimos que acá. O sea, yo creo que la mujer también tenía cierto conocimiento. Sí. De en cuanto a adoración se refiere, tenía cierto conocimiento en cuanto a la venida del Mesías. Y esa palabra que acabas de decir, de que tenía cierto conocimiento, yo creo que muchas veces eso nos sucede a nosotros. Tenemos cierto conocimiento porque lamentablemente nos hemos acostumbrado, o el cristiano se ha acostumbrado a que llega los domingos y solamente come de lo que le da el pastor. Llega a un estudio bíblico y solo come de lo que le da el líder, pero no tienen ese hábito. Y yo creo que un encuentro también provoca eso. En la medida que yo tengo la relación con el Señor, mis hábitos tienen que cambiar. Tengo que agarrar el hábito, lamentablemente, el hispano pierde o no tiene ese hábito de la lectura, ¿verdad? Sí. Entonces, es más fácil que yo venga al domingo o venga a un estudio y que alguien más me dé la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la iglesia habemos muchos cabezones, ¿verdad? Que no caminamos en la verdad, que no caminamos en esa palabra, ¿verdad? Pero cuando uno tiene ese encuentro con Jesucristo, es tu vivencia con Él. Es lo que Él te está revelando a ti. Y cuando tienes impacto, tienes ese encuentro personal con Él, tienes esa relación con Él, cuando Dios se revela en la palabra, entonces, ¿qué es lo que pasa? Provoca que tú empieces a tomar acciones diferentes. O sea, en el momento que Dios se te revela, ¿por qué? Porque uno tiene que tomar una acción, porque no podemos ver que nuestra vida cambie porque seguimos haciendo lo mismo. Entonces, es muy importante que no solo escuche la palabra. Con esto no le estoy diciendo que ya no vaya los domingos, ¿verdad? Sino lo que le estoy diciendo es que le sume a lo que ya le está recibiendo usted de su pastor, de lo que usted está recibiendo de su líder, usted le sume a que usted escudriñe la palabra, de que usted tenga tiempos de intimidad con el Señor. Porque muchas veces nos la pasamos más en el trabajo, más ocupado con los hijos, más ocupado en otras cosas, pero dice la palabra que si ponemos primero a Él, que si Él es lo primero, todo lo demás será bendecido. Todo lo demás será bendecido. Fíjate que es bien interesante lo que estás diciendo. Y yo creo que agregándole un poquito a lo que tú estás hablando, es ¿dónde se encontró Jesús con la samaritana? No fue en el monte. Ni en la ciudad. Fíjense, fue en las actividades diarias en las que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Sí, porque ella de hecho salió a buscar agua. Fíjense, eso es lo que tú estás diciendo. Dice, agréguele, aparte de la predicación de su pastor, de su maestro, agrégale entonces el encuentro de Jesús en tu hábitat, en tus actividades, sí, ¿verdad? En tu diario vivir. En tu diario vivir. Entonces eso nos amplía una vez más todavía todo este tema, ¿no? Es bien interesante. Entonces podemos decir que cuando salimos a caminar, Cristo camina con nosotros. Cuando vamos al gimnasio, si alguien va. Sí, y con esto no estamos diciendo de que cuando dice Maritza, que Él sea primero, no te está diciendo que dejes de hacer las actividades. No. Que cuando estés haciendo la actividad, Él sea primero. Es decir, que yo quiero encontrarme con Jesús, ¿verdad? O sea, eso es lo interesante. Eso es una suma a todo este tema, ¿verdad? Sí, así que, bueno, aterrizando en esta hora, en este momento, volvemos a recapitular lo que en este programa estamos viendo y que en el próximo vamos a retomar una vez más, es que lo primero que tenemos que hacer es definitivamente conocer el don de Dios, ¿verdad? Segundo, conocerle a Jesús. ¿Cómo le conocemos a Jesús? A través de esos encuentros personales con Él, a través de las Escrituras, a través de la oración. Entonces, queremos retarlo, usted que nos está escuchando en este momento, queremos retarlo a que haga un cambio
un cambio que empiece con un cambio diario, un cambio de hábitos. Si usted no leía la palabra o si la lee, lea un poco más, hágale preguntas a la palabra, que en las mañanas su primer pensamiento sea con Él. Quiero conocerte más, quiero habitar más en tu presencia, quiero que tú te hagas más real en mi vida y que caminemos juntos, ¿verdad? Que caminemos juntos, ¿por qué? Porque anhelamos ese cambio y anhelamos realmente, como decía hace un rato Raúl, ser esos testigos, ¿verdad? De su luz, que realmente los que están allá afuera puedan decir, le veo algo raro, le veo algo diferente, no algo raro, perdón, le veo algo diferente, ¿verdad? Y que podamos ser esa expresión de lo que es Jesucristo. Así es. Bueno, pues ya este programa llegó a su final. No se pierda el próximo programa, vamos a estar dándole seguimiento a esto que estamos hablando. No se lo pierda, le recordamos sus sugerencias, sus comentarios y sobre todo, comparta este video. Si usted ya sabe acerca de esto, compártalo, no le cuesta más que apretar un botón, ¿sí? Para que otro pueda verlo, ¿verdad? Y no se pierda el siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.